Está? Bienvenido a Casa Tomada. Hoy vamos a hablar de ciencia con uno de los principales divulgadores científicos que hay en nuestro país, una de las personas que más se ha dedicado a que conozcamos el método de ensayo y error y que además hoy día ha traído algunos experimentos para que sepamos cómo funciona la física. Esta noche vamos a estar aquí en Casa Tomada con el señor Modesto Montoya. Buenas noches, bienvenidos. Para mí es un gran placer contar con la presencia esta noche de Modesto Montoya, físico nuclear, uno de los más conocidos científicos de nuestro país y además uno de nuestros principales divulgadores científicos. Bienvenido, Modesto, gracias por estar aquí en Un placer Casa estar Tomada. Un placer. contigo en esta entrevista. Modesto además ha traído algunos instrumentos para, digamos, realizar algunos experimentos aquí en vivo. Eso lo vamos a hacer a lo largo del programa, que demuestren, digamos, algunas de las leyes de la física. Creo que ese es un poco el propósito, ¿no? El propósito es mostrar que los experimentos se pueden hacer en casa con los materiales que todo el mundo tiene acceso, de modo que no hay por qué decir que es complicado. Estaba pensando a la hora que hablaba de divulgador científico en nombres como Carl Sagan o Isaac Asimov. ¿Eso es en lo que tú piensas cuando haces radio, cuando haces televisión y tratas de que la gente comprenda cosas complejas de la manera sencilla? Exactamente, o sea, la ciencia es muy simple, muy fácil de comprender, pero en las escuelas nos las ponen complicado, de modo que hay muchos que han dejado de ser científicos por eso, hemos perdido buenos talentos, creo que hay que revertir eso, ¿no? Ajá, tú te dedicas a enseñarlo y porque de alguna manera partes del supuesto también de que los científicos tienen dificultades para comunicar con sencillez las cosas que pasan por sus cerebros tan complejos y tan elaborados, ¿no? Bueno, en la Facultad de Ciencia en la UNI me han dado el curso, supongo que porque ando comunicando, se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. Cómo los científicos deben comunicarse con el resto del mundo, pues, porque la UNI está poblada de gente muy inteligente, pero que no quiere hablar, ¿no? No quiere hablar. Un poco difícil. Me hace recordar que en los años 80, cuando regresé de Francia, y comencé a comunicar cosas de ciencia, me venían a preguntar de todo. El fenómeno, el cólera, ¿te acuerdas del cólera en Chimbote? Sí, claro. Venían a preguntar a mí. En el 91. Pero yo no soy médico, le decía. Sí, pero los otros no quieren hablar. Yo soy físico nuclear. De repente viene el cometa Halley, venían a mí, le digo, pero yo no soy astrónomo, soy físico. Es que no quieren hablar. ¿Y por qué no los quieren sismos, igual. Bueno, en esa época había la idea, me parece totalmente errada, los científicos se creen en los que yo conocía, ¿no? Sí. Eso de estar comunicando, nosotros es para congresos científicos con gente que sabe, ¿no? Ajá. Eso, pero hay otros que no saben comunicarse, tiemblan, Sí. y a veces pierden la paciencia. Conozco un científico brillante del centro nuclear, me estás haciendo acordar, que fuimos con Canal 7 justamente a explicarle, ¿no? Que debe explicar bien las cosas. Y lo hicimos repetir, bueno, el camarógrafo, el director lo hizo repetir 3 veces y dice, ya váyanse con su entrevista a otro lado. Pierden la paciencia. Pero es una cosa paradójica, ¿no? Porque cada vez más estamos sumergidos en una sociedad tecnológica, en una sociedad influenciada por la ciencia, ¿no? O sea, todos los ámbitos de la vida humana tienen de una u otra manera un toque de ciencia, ¿verdad? Todo, o sea, si no tenemos la ciencia en nuestra mente, vamos primero a vivir menos y vivir mal. Porque, ojo, que ciencia es, en el término, el significado más amplio, es conocimiento. Si no conoces, pues tienes problemas. La manera de alimentarse, por ejemplo, que cada vez hay más información. La manera de vivir, eso es producto de la investigación, porque hay que hacer ejercicio, porque hay que comer esto, como no comer lo otro, porque todo eso es producto de investigación. Sí. Si no nos hemos enterado, cometemos tantos errores que
la vida se nos acorta, aunque hay algunas instituciones que nos han Alargar. alargado. Ahora, un chico que nace hoy día o que ha nacido hace 5 años no podría imaginar, por ejemplo, todo lo que se fumaba antes, ¿no? Olvídate, en el año 1900 convocaron a los científicos más brillantes del mundo para que predigan qué va a pasar en el siglo XX, qué inventos van a haber. No pudieron, dijeron de todo, menos la computadora, los Sí, aviones. O sea que incluso los que conocen ciencia tienen el cerebro tan estructurado que no rompen los esquemas y hacen una prolongación de lo que están viviendo. sí. Y ahora sabemos que realmente lo que viene es totalmente impredecible. Ahora, a veces son más atinados los novelistas, los escritores, como Julio Verne, ¿no? Ese es el gran ejemplo cuando se habla de la ciencia ficción que terminó traduciéndose en la realidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora estamos convencidos que cualquier cosa que tú imaginas puede ser verdad, Sí, ¿no? Y que así como las personas, no hay una persona igual. O sea, tú imaginas cualquier cosa de que puede suceder en el mundo, en el futuro, y seguro que va a suceder. Por ejemplo, un- dentro de algunas décadas, si no menos todavía, vamos a ser capaces de mirar un paisaje y al mismo tiempo hacer que nuestro contacto en Japón esté mirando a través de nuestros ojos, ¿no? ajá. O sea, ya no es vernos cara a cara, sino que vean lo que nosotros estamos viendo. Exactamente, ¿no? Y incluso pensar lo que estamos pensando. Ujú. Obviamente porque las señales que hay en el cerebro, la forma como se almacena la información, puede ser comunicada con ondas que todavía no conocemos, con otros cerebros, y entonces es como ahora dos computadoras que se Sí, comunican. Antes era imposible pensar que claro. dos objetos se comunicaban, además todos los objetos del mundo, ¿no? Eso, lo que es más difícil por lo menos para mí, aunque me gustaría mucho, es viajar en el tiempo. Eso es un poco difícil. Viajar en el tiempo es un poco difícil. Sí. Lo dices por experiencia propia. También sí, pero Porque, claro, por ejemplo, un smartphone, un teléfono inteligente, es más potente que la computadora que envió el hombre a la luna en el no, 69. claro, claro. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de bachiller, ahora antes se hacía tesis para bachiller en física, eh, yo simulaba cómo viajaba una partícula nuclear y chocarse con un núcleo de oro, pero quería ver cómo era pues realmente, ¿no? Ahora se simula en la computadora sin problema. En esa época tuve que buscar una computadora que hacía, le llamaba un plotter, o sea, un robot que hacía con el lapicero un ruido terrible y avanzaba, la partícula se desviaba al llegar al núcleo. Eso en San Marcos, Ujú. una computadora 1130, era lo máximo, imagínate eso. Que computadoras del tamaño de un salón a Sí, veces, sí, ¿no? ¿no? Para hacer una rayita era una maravilla. Ahora, Me sí, acuerdo también que lo último que llegó a mis manos en los 80 era una máquina de escribir que tenía memoria y podía escribir una página. Ah, ahora, pues, hay quienes ven eso no con entusiasmo, sino con temor, los apocalípticos, que piensan que ese es, eh, al contrario de lo que pensamos los entusiastas de la tecnología, que el mundo va a peor justamente porque ahora nos hemos aislado por el Facebook, por las redes sociales, estamos más concentrados en WhatsAppear por el teléfono que en la persona que tenemos al frente. ¿Qué piensas tú sobre eso? totalmente en desacuerdo con esa idea, porque ¿por qué tenemos que soportar a una persona que está a nuestro lado si no nos interesa? La historia de la ciencia también ha sido la historia del ensayo y el error, ¿verdad? Tremendamente, tremendamente. Sí, el descubrimiento de los rayos X, por ejemplo, que tú conoces muy bien, eh, primero que fue de casualidad, no fue ni un científico, fue un técnico que hacía juegos con un tubo, lo que le llamamos el tubo de rayos catódicos, el Sí, que servía para la televisión antigua. claro. Hacía así su jueguito y de repente vio que una pantalla, una lámina se iluminaba. Dijo, caramba, aquí unos rayos deben estar pasando. Y notó que esos rayos se interrumpían con metal y pasaban sin problemas por la madera. Dijo, caramba, de modo que puedo ver de repente mis huesos. Pero, muy precavido, tomó una radiografía de su mujer.
Así que Que era una mano, ¿no? La primera. de su mujer, con Sí. el anillo de compromiso. Él no se atrevió. Y De se modo que pusieron... después pues, conocemos a Marie Curie, la gran Claro. científica que tiene 2 premios Nobel, De que química y se física, dedicó sí. a utilizar esos conocimientos para curar diagnosticar la ruptura de huesos de los Pero heridos en la guerra. someterse a tanta radiación fue lo que terminó matando a Marie Curie. Claro. Porque se pusieron de moda, además, en una época los rayos X. Me estaba contando antes de la entrevista Sí. que se pensaba que incluso aumentaban la potencia sexual. Sí, los hombres bebían eso y después terminaban con cáncer por todos lados. Y las chicas querían ser vistosas, se ponían radioactividad en los labios, eran brillantes y terminaban con cáncer en los labios. ¿Te acuerdas? No, bueno, no te acuerdas porque tú eras muy joven. Habían antes relojitos brillantes, con los números iluminaban, eran sustancias radioactivas. Las chicas pintaban esos numeritos con pinceles muy finos y afilaban el pincel con la lengua y terminaron con cáncer. Qué ¿No? tremendo. O sea, cualquier cosa que tú te puedes imaginar de esas épocas queda corto. Durante toda la entrevista has estado, digamos, puliendo una cañita. Sí. Si tú me prestas tu Así como no. tablero, porque ¿Para qué? vamos a ver si funciona el experimento. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? Esa de ahí, mira. Bueno, entonces, ¿es de acá? Ujú. Entonces, lo que pasa es que vamos a ver si funciona. Mira, ve. Aquí tienes así. Sí. Tú puedes notar que hay un movimiento. Los chicos pueden jugar con esto y además hacer ejercicios, ¿cómo le llaman esto? Psicomotrices, ¿no? De coordinación, para que no claro. se vaya a caer. Entonces tú puedes jugar, hacer una serie de cosas. ¿Y con qué lo haces esto? Con un sorbete Ajá. y una lata de una gaseosa que Envuelta en aluminio en este caso. para evitar la publicidad. Solamente. No nos han pagado nada. Matricúlense, pues. Entonces, imagínate, la gente le pregunto, ¿la fuerza electrostática? La fuerza electrostática es atractiva. Entonces tiene la idea que ahí pues eso es fuerza electrostática, son cargas. Entonces vamos a hacer un experimento contigo, sencillo. Mira, tú tomas de acá la parte inferior. Sí. Y yo le voy a poner esto arriba y tú vas a tratar de tocar punta con punta. Imposible, ¿no? Increíble. Incluso tú puedes jugar, mira, así ven. Y eso también los chicos pueden hacer una serie de cosas graciosas. O sea que no es atractivo, en este caso es repulsiva. O sea, el mismo fenómeno que hemos hecho, la misma causa pueden tener efectos distintos. ¿No? Lo que pasa aquí, para explicación, porque no vamos a caer en la ignorancia, es que si uno frota 2 objetos de la misma manera, se cargan de la misma forma, porque tienen el mismo proceso. Entonces has enfrentado los 2 polos similares ahí. Claro, aquí no, aquí en este caso es carga negativa, pero puede ser positiva. Si los 2 han sido frotados de la misma manera, con el mismo material, quedan cargados con igual carga, por eso es que se repelen. Entonces terminas con la conclusión de cargas iguales se repelen. En este caso, uno es frotado y otro no. Y entonces las cargas diferentes se atraen. Los chicos pueden hacer cilindros de papel, o sea, con una cinta scotch, haces un cilindro y igual funciona. De modo que aquellos profesores que se andan quejando que no le dan laboratorio es porque no saben, y es la verdad. El 90% de los profesores no saben ciencia y quieren laboratorio. Le dan laboratorio, está en su paquete cerrado. Bueno, yo cuando estaba en el colegio pensaba siempre que mi vocación iba a ser las ciencias. Terminé estudiando y dedicándome a las letras. Pero bueno, con estos experimentos y con la conversación que estamos teniendo, recuerdo por qué me apasionaba tanto la ciencia y estoy entrando en un conflicto vocacional. Que no es tarde, porque mira, el gran científico de Broglie, Louis de Broglie, no era científico, era un comunicador que quiso cubrir el congreso al que iba su hermano, que sí era científico, Philippe de Broglie, de quien nadie se acuerda, porque el otro se convirtió en físico y fue pues mucho mejor que el hermano. Bueno, tengo esperanzas entonces. Claro, claro que sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Casa Tomada para seguir conversando de ciencia con Modesto Montoya.
Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Modesto Montoya, físico nuclear y por supuesto uno de nuestros principales divulgadores científicos, y estamos haciendo aquí algunos experimentos también para probar, experimentar algunas de las teorías científicas y algunas de las reacciones físicas más populares. Lo anterior ha sido la estática, La electrostática. carga, la electroestática, ¿no? Bueno, hemos hablado de la ciencia, de los avances de la ciencia, hemos hablado de lo positivo que tiene la ciencia, pero la ciencia también ha sido empleada para destruir, ha sido empleada irresponsablemente y a veces en el esfuerzo por hacer algo positivo ha generado incluso efectos negativos, como por ejemplo los rayos X de los que hablábamos en el bloque pasado, que se usaron indiscriminadamente, generando gran cantidad. Sigue usándose últimamente. Ha vuelto a ponerse de moda. Sí, lo que pasa es que en el Perú, sobre todo, las empresas, tú sabes, hay mucha empresa informal, ¿no? Traen su aparato de rayos X. Para manejar un aparato de rayos X tiene que ser un experto y debes tener autorización del IPEN, que te tome un examen, porque si tú vas y te tomas donde no se sabe, sales mal, pues los rayos X tienen efectos cancerígenos. Claro. Aumenta la probabilidad, ojo, no significa que a todo el mundo le va a dar. Si tú tienes una enfermedad y quieren diagnosticarte de algo peligroso para que te cures, corres el riesgo. Aumenta un poquito tu probabilidad de cáncer. Pero si vas a alguien que luego no sale bien la imagen, te tiene que volver a tomar. No sé si a ti te ha ocurrido, pero a veces te dicen, ¿puede pasar de nuevo? Te está malogrando, pues está duplicando la probabilidad porque no lo hizo bien, ¿no? Bueno, a mí lo que me pasó, que te lo he contado, fue que yo en algún momento de mi vida estuve cargado de energía nuclear, porque yo fui a Japón poco después, de 4 días después del terremoto, y llegué hasta la central nuclear de Fukushima, y cuando regresé de Japón aquí al Perú pasamos por Houston, y saliendo del avión sonaron los contadores Geiger, y estuve 4 horas siendo interrogado, sometido a pruebas. ¿Sí? ¿Ah? Nos enteramos. Sí, bueno, después fui al instituto para que confirmaran que no tenía ningún malestar producido por la energía nuclear que había aspirado, que había tocado. Y una cosa que me quedó como impresión de esa experiencia fue que a veces, tú eres un físico nuclear, se teme a lo desconocido y no puede haber nada tan desconocido como la energía nuclear, porque no la ves, no la hueles, de alguna manera sabes que está ahí y de alguna manera imaginas que te puede estar haciendo daño. Claro, no se huele, ¿no? Pero te hace daño efectivamente. Depende también de la dosis, ojo. Debemos saber que la radioactividad es natural. En este momento estamos bombardeados por rayos de todo tipo, rayos cósmicos. Incluso cuando tú ingieres una papa con mucho carbono, los carbohidratos que se llaman, hay carbono que son radioactivos. Tomas agua, hay tritio que también es radioactivo. O sea que nosotros estamos permanentemente sometidos a ello. Por esa razón también gran parte de los tipos de cáncer provienen de la radioactividad de la natural. Alimentación. Así es. Y si tú vas a la sierra, pues aumenta porque hay menos... Eso es lo que dicen, ¿no? Que por ejemplo en Arequipa las paredes dan positivo en radioactividad. No, eso no. La altura a la que me refiero, entonces hay rayos que vienen del cosmos. Sí. Entonces cuando comienzan a atravesar la atmósfera, más atraviesan y caen algunos, desaparecen algunos, son absorbidos, ¿no? Entonces llegan acá pocos, pero cuando tú subes en el espacio ya no tiene ninguna protección, ahí te llega todo, mueres sin problemas ahí. Por esa razón también tú sabes que si es que no hubiera el campo magnético del cual vamos a hacer un experimento dentro de poco, si la Tierra no tuviera campo magnético no existiríamos nosotros, porque el campo magnético desvía a esas partículas que vienen del cosmos, la ponen a un sitio porque no nos hace daño a nosotros. Marte, que no tiene campo magnético, no tiene atmósfera, porque el viento solar, que son partículas, han entrado y se han cargado toda la atmósfera. Nosotros, menos mal que estamos con este campo magnético. Y cuando hablamos de los ensayos y errores de la ciencia y de los prejuicios que en esta búsqueda ha producido la ciencia, sobre todo creo que nos referimos a la medicina, ¿no? Que está en contacto con los seres humanos y que ha aplicado constantes métodos, constantes innovaciones para superar enfermedades, a veces agravándolas, a veces empeorando las condiciones de las personas, para que lleguemos al momento en el que estamos ahora, ¿no? Que nadie por una picadura de un insecto debería morirse, que
una cesárea no es una operación de altísimo riesgo y puede permitir que se salve la vida de la mujer y del hijo. ¿Ah? Tú trabajas también en el campo vinculado a la medicina, ¿no? Sí, bueno, yo tengo el orgullo, digamos, modestamente, que estudié en Francia, en el instituto que fue fundado por la mamá de, la hija de Marie Curie Sí. y la esposa de Frédéric Joliot Curie, 2 premios Nobel, y ellos fundaron el Instituto de Física Nuclear. Fui allí, estudié física nuclear y me di cuenta que había grupos que se dedicaban a aplicar esos conocimientos a la medicina, imágenes, primero con ratoncitos hacían maquinitas que se veía que tenía el ratón dentro, cómo funcionaban sus órganos, y luego lo aplicaban al ser humano. Hay un gran hospital ahí muy bueno. Incluso los aceleradores comenzaron a ser usados para curar tumores de ojos, es decir, una cosa impresionante. Cuando vine acá, cuando regresé a Perú, me dije, bueno, voy a tener que renunciar un poco a mi especialidad básica, comprender el núcleo, que sigo haciéndolo un poco, pero voy a hacer algo por mi país. Y creé la maestría en física médica, que para mí es una gran labor, porque si no hubiera habido esa maestría desde el año 95, además la primera en América Latina, imagínate, la primera en América Latina, estaríamos en grandes problemas hoy porque han llegado muchos aparatos complejísimos, y si no tuviéramos los 100 maestros o egresados, estaríamos en graves... Nadie los entendería. No, hasta ahora no los entienden. Pues de lo complejos que son. El anverso de la moneda, de esta moneda, es la bomba atómica, la energía nuclear Bueno, ahí no. empleada para la más absoluta destrucción, ¿no? Sí, es cierto. Mira, eso es bien interesante porque la fisión nuclear, que es el fenómeno sobre el cual se basa esta bomba, fue descubierto en Berlín en plena Guerra Mundial, y Hitler estaba feliz. Voy a hacer la bomba atómica, pero como no era tan inteligente, menos mal, se peleó con los científicos que sabían hacer la bomba, parte de los cuales eran, pues tú sabes, judíos, ¿no? Judíos, claro. Se fueron a Estados Unidos, y Estados Unidos, sin saber leer ni escribir, se convirtió en el depositario de este conocimiento. Y es por eso es que la bomba fue hecha sobre todo para evitar que los nazis la tuvieran primero. Sí. Pero los nazis fueron vencidos sin bomba. Entonces los norteamericanos se vieron con la bomba allí. Esa es la gran polémica, si era necesario tirar la bomba de Hiroshima. No era necesario, y Nagasaki. eso es lo que se dice que no. Bueno, es lógico que no, porque mira, si tú quieres demostrar que eres imbatible, hago reventar la bomba. En un atolón. Un atolón, cerca de ellos, ¡pam! Ya, pues, sí, pero lo que dicen es que esa bomba se tira para que la vea la Unión Soviética. Por eso te digo, pues no. Quería mostrar su poder, ¿no? Sí. Y después se dio cuenta también, muy interesante tu pregunta, porque esto da pie a otra cosa, se da cuenta también que el poder, la nueva riqueza del mundo estaba en el conocimiento, ya no en los minerales. Ya no en la tierra, sí. Y se dedicó a traer todos los cerebros que podía a Estados Unidos, incluso a uno que debió ir a la cárcel, que es Von Braun, que le bombardeaba a Londres, ¿te acuerdas por la historia? Con sus B-2, sí. Un criminal de guerra. Pero lo trataron como un dios, se volvió el ícono en Estados Unidos porque los hizo llegar a la luna. O sea que de ahí las potencias actualmente se pelean por los cerebros. ¿La ciencia tiene moral? La ciencia tiene la moral de la verdad. Por eso suelo decir de vez en cuando, inmodestamente, que somos los hijos preferidos de Dios, porque tratamos de comprender cómo Él ha hecho su obra. O sea, nosotros estamos interesados en cómo están las cosas, lo que Él hizo, ¿no? O sea, la moral es la verdad. Ahora, lo que pasa es que tú te refieres más bien a los que aplican la ciencia. Los científicos no necesariamente aplican la ciencia. Ellos ven cómo funcionan las cosas. Y de repente hay un gobierno que dice, hay que usar eso para tal cosa. Ahí viene la parte ética, ¿no? Por ejemplo, de los que hicieron la bomba atómica, que era contra la posibilidad de Hitler, cuando vieron cómo fue usada, muchos pues se fueron realmente muy deprimidos, otros se suicidaron. Sí. Y Robert Oppenheimer, el director, por ejemplo, que se opuso, no quiso hacer la continuación, lo acusaron de comunista y todo. Así que ahí hay
Digo, la ciencia, la moral es la verdad, los gobiernos son los que usan, pero ya no son los científicos, usan a los ingenieros. Ujú. Hemos visto en el primer bloque un experimento que tiene que ver con... La electricidad, la electrostática más. Y La ahora vamos... electrostática son cargas Ujú. positiva, negativa, ¿no es cierto? Y lo que sigue después en este avance es el magnetismo, los imanes, Ajá. y después la inducción magnética, cómo los imanes producen corrientes eléctricas. Entonces yo te he traído un experimento muy sencillo sobre esto. Mira, ve. Este es un tubo de plástico Ajá. y este de acá es un tubo de cobre. El tubo de cobre, algunos piensan que atrae imanes, y no es así. Miren, tú ves ahí, no atrae nada, ¿no es cierto? No hay ninguna atracción. Si tú me prestas por un momentito, esto siempre tiene fierro, tú lo traes, a ver, ¿ves? Sí. Lo trajo, porque el fierro es magnético, tiene propiedades magnéticas. El cobre no, ¿sí? No lo atrae nada. Ujú. Sin embargo, vamos a ver, vamos a hacer caer este imán por este tubito de plástico. Cuento 3 y lo dejo caer. 1, 2, 3. Al toque cae. Menos de un segundo, ¿no? Sí. Pero ahora la vamos a hacer pasar por este tubo de cobre, que no es imán, ojo, ¿ah? ¿Viste? 1, 2, 3. ¿Ves? Tarda varios segundos, unos 3 segundos. Ahora la vamos a pasar el mismo imán, pero con su colita. Ujú. De plástico. ¿De qué? Alguien dice, ese lo está haciendo aerodinámico. ¿Tú Sí. crees que va a bajar más rápido o más lento? No te quiero poner en problema, ¿no? Bueno, voy a decir más lento por Ah, responder. muy bien, vamos a ver. ¿Ah? En efecto. Felicitaciones, ¿no? Tú querías ser científico, en realidad en el fondo tienes. ¿Cuál es la explicación La explicación de es mi la champazo? siguiente. El plástico es totalmente, no tiene ninguna respuesta a la electricidad, al magnetismo, perdón. No se produce corriente, nada, porque es aislante, ¿no? Ujú. En cambio, en el cobre, cuando baja el imancito, el campo magnético que va bajando crea corrientes eléctricas. Y las corrientes eléctricas, a su vez, crean campo magnético, o sea, se convierten en imán. Este se convierte en imán y se opone Ujú. a la bajada del imancito. Pero como este imancito muy vivo, quiere ir más rápido, se da la vuelta, se gira para darle la mejor posición para no tener resistencia. De Por eso acuerdo. viaja. En cambio, al otro, lo que Es una guía. estoy, Claro. no de guía, lo que hago es impedir que gire, Claro, que claro, se como una, acomode. sirve como una... Así es, en Exacto, ese sí. sentido sí es una guía. Impedir, o sea que siempre está mirando hacia abajo y entonces ahí el otro lo resiste, pues más que puede. Ajá. Ven, el fenómeno este es inducción magnética, o sea, el imán produce corriente y la corriente produce imán. Acuérdate que si este fuese un superconductor, o sea, corriente elevadísima, seguramente tú has visto cómo hay Quedan imanes suspendidos. suspendidos, Sí. porque ahí sí hay mucha corriente que se genera. El cobre no es un conductor perfecto. Ajá. Vamos a hacer una pausa, Modesto, para seguir apreciando estas cosas que son tan sencillas, pero que son tan al mismo tiempo luminosas, ¿no? Que demuestran cosas tan increíbles que están al Son alcance de la elementales, mano. mira, esto es de casa, eso es. Totalmente. Sí, no hay que... pero es necesario conocer, y repito, los profesores pueden conocer, hay que comunicarse con nuestros... Tenemos un semillero científico, se llama CEPERCIT, www.cienciadeperú.org. Ujú. Propaganda. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Modesto Montoya. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de su especialidad, uno de los grandes difusores del saber científico en nuestro país. Modesto, tu biografía la he revisado y es fascinante. Tú eres de Salpo, de La Libertad, y creciste en Chimbote. Y tú querías ser originalmente electricista. Efectivamente. Bueno, la cosa es más complicada porque
muy breve. Mi padre, mi abuelo Montoya, era extranjero, digamos, entre comillas, de Salpo. Salpo es una comunidad inicialmente indígena. Mi abuelo era con su mujer, mi abuela, propietario de los lugares, prácticamente era de las huacas, de los restos arqueológicos y del Lapu Mayor, a tal punto que, digo, un primo hermano mío que le tocó esa partecita es el que tiene más plata porque le alquila todas las canales para poner las antenas. Bueno, y él dijo, bueno, se llevan a mi hija porque se raptó a mi mamá, pues este señor, no, y mi papá. Y dijo, bueno, acepto a condición que cuando el primer hijo que tengan me lo traen entre 8 y 11 años de edad para educarlo como a mí me educó mi abuelo. O sea, el conocimiento de la naturaleza, las estrellas, los animales, las plantas. Y bueno, yo crecí en Chimbote, feliz en la playa, los tres turistas, una cosa muy, muy hermosa. Idílica. Jugando fulbito, fútbol en la arena, pata galata, feliz. De repente tienes que ir a Salpo. Primera vez que veía los rayos, los truenos, una cosa impresionante. La comida diferente, trigo con papas, una cosa que no. Abajo había cangrejos, choros, pescado. Al principio me chocó bastante, pero ahí es como mi abuelo me enseñó la ciencia básica. Pero mi padre, como no tenía ni un metro cuadrado, él más bien era técnico, hacía guitarras, hacía Era cosas. ebanista, me parece, Ebanista, ¿no? sí, efectivamente. Muy pretencioso, dicho se paso, porque tiene un tallercito de guitarras. Era luthier. Y puso en su pequeña etiqueta, fábrica de instrumentos de cuerda. Y él en Chimbote trabajaba en CIDER Perú. Y claro, él me enseñó la parte técnica, mi abuelo la ciencia y él técnico. Y como es natural, me puso en el Instituto Industrial para ser técnico electricista. Ahora, cuando dices que tu abuelo te enseñó la ciencia, ¿te refieres a que él te enseñó la astronomía, sobre ver la las naturaleza? estrellas, ver el sol, cómo se hace la agricultura, se siembran las papas, el trigo, la cebada, cómo funcionan los animales, cómo se hacen los toros, cómo crecen, y además como parte práctica, porque todo tiene que ser práctico en la ciencia, me puso de pastor los fines de semana y las vacaciones, y de pastor de ovejas, una cosa impresionante, porque ahí tú tienes contacto directo con todo, las arañas, las culebras, es una cosa extraordinaria. 3 años de los que más me acuerdo en mi vida, ¿no? ¿Tu abuelo era una persona instruida? ¿A qué se dedicaba? Era un amauta, como te digo, él desciende de la gente que era propietaria, imagínate, de los restos arqueológicos del punto más alto, no era, digamos, una persona, era un observatorio natural. Ellos habían escogido sabiduría popular. La comunidad que fue allá era una comunidad, digamos así, de astrónomos y de gente que admiraba la naturaleza, al punto tal que de allí donde te estoy diciendo que tienen torres ahora, se mira al mismo tiempo el Huascarán y al mismo tiempo el mar. Y tú ves la caída del sol, la puesta del sol, la puesta de la luna. Era un observatorio, de modo que... O sea que gracias a la ciencia fuiste feliz en tu infancia. Efectivamente, a pesar de la dureza del clima, del frío, y muchas cosas hermosas de esa época, ¿no? Pero luego, como técnico electricista, también no me quejo, porque a los 13 años, por ejemplo, en CIDER Perú, que se llamaba Sogesa, construí, dirigido por un técnico, un transformador de 220 a varias salidas, pero desde el inicio, o sea, todo hasta el acabado, pintas al duco, realmente igualmente maravilloso las dos partes, ciencia y tecnología. Tú eres resultado de la educación estatal. Totalmente, además yo soy fanático de la educación estatal. ¿Qué porcentaje del presupuesto de la nación tendría que estar destinado a investigación? Bueno, se dice que debe ser, en los países que quieren avanzar, mínimo 2% del PBI. Nosotros estamos en el 0.2. Chile nos lleva por el triple. Y, claro, no se diga Brasil. Digamos, mira, cuando tú pones edificios en la carta del mapa de América del Sur, lo ha hecho la revista Nature. Un edificio de tal número de pisos, el número de pisos significa la producción científica. Brasil, 46 pisos. Argentina, 9 pisos. Chile, 6 pisos. Colombia,
4 pisos. Venezuela creo 2 y nosotros 1. O sea, somos como el pueblo joven con casitas de un solo piso. Y eso no puede ser, pues. Además, se dice que necesitamos 17.000 científicos y solamente hay 1.000. O sea que no. Es como si que hubiera un partido de fútbol con 17 jugadores y nosotros estamos con 1. Sí. Imposible. Creo que la comprensión que se requiere del valor de la ciencia, porque ahí está la riqueza, va a hacer que alguna vez ya no dependamos de una manera tan absoluta de los minerales, ¿no? Porque estamos preocupados de los precios minerales cuando deberíamos estar preocupados por el valor agregado. Sí, pues, ¿no? Tú escuchas a los políticos, todo el mundo, a los minería, la minería. Ah, te quiero decir una cosa. Creo que soy el único, por lo menos, que contradigo esta idea de que el Perú es un país minero. Sí. Minero es aquel que sabe extraer minerales. Y los que extraen los minerales es con tecnología sueca, canadiense, hasta China, canadiense, ¿no? o Sí. sea que ellos son países mineros. Tú pones en el Google la empresa minera, no sale ninguna peruana. Nosotros somos país de minerales. Ya me gustaría que comencemos a ser país de mineros. Ajá, yo me acuerdo de mis clases de primer y segundo grado de ciencia y el agua es un mineral. Ahí era la propaganda, además. Es Agua bueno, claro. mineral. Una redundancia, ¿no? Y lo que nos has traído es un experimento, el tercero que vas a hacer, que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Y la atmósfera. Y la atmósfera. El agua es vida y la atmósfera también. Ajá. Y bueno, ojalá que me salga porque aquí es poco... Si no hay lo que repetimos, manejar no pasa nada, estamos los grabando. dedos. ¿Ah? Bueno, ¿de qué se trata? Este es agua, ¿no es cierto? Con el tubo de cobre que has visto, lo calenté en la cocina y lo coloqué acá. Y perforaste, mira, esa cámara. Y perforé este frasquito de plástico. Bonito el círculo salió. Bueno, entonces sí, un frasquito perforado. Voy a colocar boca abajo sobre este material aquí. Y lo que pretendo es llenarlo de agua, pero por la parte superior, obviamente. Ajá. Lo llenamos de agua. Ahí va, se va llenando. Ahí está, se llenó. Ahora lo que voy a hacer es taparlo por arriba. ¿Ok? Y lo levanto. ¡Oh! ¿Ves? No funcionó. Vamos a hacer la segunda prueba. Ahí va. Ahora sí funciona, ¿vieron? ¿Notan ustedes cómo se quedó ahí? No se cae. También podemos hacer lo inverso. Vamos a ver si funciona. Tampoco se cae, ¿ven? Muy bien. Y para terminar, lo vamos a tapar con su tapa original. Y tampoco se cae. Bueno, me salió. ¿Puedo regresar la computadora? Claro. Más bien esto tiene que ver con la presión atmosférica, lo tengo ¿no? que sacar antes que termine el encanto y se llene de agua toda. ¿Me pueden ayudar, por favor? Entra, sí. Ahorita se moja todo. Cuidado, cuidado. Ya está. Ya está. Tiene que ver con la presión atmosférica, me parece, ¿no? Así es. Lo que pasa es que la presión atmosférica está pues por todos lados y presiona en todos los sentidos. Entonces, cuando nosotros tenemos adentro agua solamente, no hay aire, no hay atmósfera. Y la parte superior y la parte inferior
están presionados pues, por la presión atmosférica, valga la redundancia. De todos lados empujan, ¿no? El agua que está adentro Sí. soporta la presión de todos lados, no tiene por dónde salir, ni por arriba ni por abajo, ¿no? Ajá. Ese es el secreto. Ahora, pregunta, ¿se puede poner lo he hecho, lo he puesto en el YouTube, un vaso grandazo así, de este tamaño, más o menos? Lo tapa solamente con un cartoncito abajo y sostiene una columna así de agua. La pregunta es, ¿hasta qué tamaño de agua puede soportar este cartoncito? ¿Quieres saber? ¿Cuánto? La presión atmosférica es equivalente a 10 metros de agua. Ajá. Y 10 metros y algo más. O sea que en principio, si tuviéramos una columna de un vaso grande de 10 metros hacia arriba y ponemos el cartoncito abajo, en principio no se No caería el tendría que agua. caerse. Y si es 11 ya se cae de todas maneras. Ajá. Increíble. Bueno, Vamos a hacer una pausa. Modesto, estamos aprendiendo un montón aquí. Todas estas son cosas que usted puede enseñarle a sus hijos, lo en puede hacer casa. con sus hijos en casa. Ojo, antes que me olvide, tuve que sacrificar ¿cómo le llaman eso? Pero, Donde se pone el mouse, digamos. sí, ojo, porque tiene que ser aquí un material que sea más o menos suave, ¿no? Porque si es Ajá. vidrio, por ejemplo, se Es sale. uno con la foto de tu nieto, creo, ¿no? No, no, no. Es un peruano, pero mi nieto también sería similar, ¿no? Pero, Vamos a hacer una pausa, Modesto, y regresamos con más aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Modesto Montoya, físico nuclear y uno de nuestros principales divulgadores científicos. Modesto, estábamos hablando de tu biografía, contamos que tú hayas estudiado para ser técnico electricista, quizá porque eso era lo natural, la mayor proyección como científico que tenías, según tu origen, era llegar a ser técnico electricista, pero llegaste a ser físico nuclear. ¿Cómo fue el salto de uno a otro? mira, cuando hice ese famoso transformador a los 13 años me quedé maravillado porque tú colocas un voltaje, una corriente eléctrica que se regresa pues porque es una bobina que entra y sale, y al otro lado hay otra bobina que tiene otras salidas y por ahí sale corriente Ujú. a pesar que no hay contacto. O sea, era como si hubieran líneas invisibles que de una manera totalmente, para esa época incomprensible, le pasaban la corriente, sin contacto eléctrico. Eso a mí me dejó muy impresionado. Entonces yo quería comprender, pero los técnicos no les interesa comprender, No, solo la la aplicación. Sí. aplican. Yo totalmente insatisfecho. Me enviaron becado, porque los técnicos tenían su universidad, digamos, el Politécnico José Pardo, que queda aquí en la Avenida Grau. Y allí, para perfeccionarnos y ser mejores técnicos, incluso se llamaba técnico de mando medio, era entre el ingeniero y el técnico. Sí. Y bueno, allí el gran problema es que definitivamente quería comprender más que hacer eso, ¿no? Y cuando le comuniqué a mis compañeros y a mis profesores que quería hacer solamente física y matemáticas, porque me decían que eso se comprende con la física, dije, bueno, voy a estudiar eso. Me preguntaron, ¿y de qué vas a vivir? ¿Así? ¿Y de qué has vivido? Entonces yo me acuerdo que espontáneamente, sin pensar, casi le digo, supongo que no me dejarán morir de hambre, pero haré lo que me gusta, ¿no? Y con el tiempo descubrí que cualquiera que sea la profesión que uno escoja, si hace las cosas con gusto, tus superiores, por decirlo así, te observan y te van escogiendo y te van ofreciendo. Incluso a partir del segundo año, la vacación del primer año en la uni, el profesor de física nuclear, Víctor Latorre, me dice, te pagamos si en lugar de ir a jugar pelota chimbote, estudias un curso con los del tercer año. Y a partir de ese momento siempre me han pagado para estudiar y me han enviado de beca, me han enviado por todos lados y he sido invitado en diversos sitios y me han tratado en algunos sitios como jamás imaginé que me iban a tratar. Físico, pero ¿por qué físico nuclear? Bueno, allí, eso tiene que ver también con Chimbote.
Tú sabes que Chimbote, la planta siderúrgica, fue gracias a la energía que venía del Cañón del Pato. Y el Cañón del Pato fue hecho por el señor Santiago Antunes de Mayolo. Y en la uni me enteré que Santiago Antunes de Mayolo, ya en Chimbote algo había escuchado que le gustaba la física nuclear, que era un físico nuclear. Y en la uni conocí pues a su sobrino nieto, que es un gran científico, Fernando Ponce Antunes de Mayolo, y mi profesor, Víctor Latorre, me dijeron pues que él era nuclear, y cuando me di cuenta que la física nuclear producía reacciones como la bomba atómica, más impresión todavía, dije, Mis compañeros de universidad se fueron a estudiar a Grenoble, en Francia, Ujú. y a mí me querían enviar allá. Le digo, no, si no hay un lugar, por lo menos que haya un premio Nobel y que sea física nuclear y que tenga un paisaje bonito, no quería, en realidad no quería ir, porque terminé la de maestría en la uni, tenía terreno para hacer mi casa, automóvil, y yo tenía un trabajo incluso en Petroperú, y me querían enviar allá, pero finalmente me fui. Ujú. Y estoy sumamente contento porque realmente la física nuclear es ir como valga la redundancia, al núcleo de las cosas, ¿no? Esto es lo que siempre se dice, ¿no? Que la ciencia nuclear, la física nuclear demuestra cómo la partícula más pequeña puede desatar las energías más enormes del mundo, ¿no? Las Inc- energías más i- enormes conocidas. Increíble porque el núcleo es tan pequeño, pero tan pequeño, que si tú aumentaras la materia multiplicadas por un 1 con 15 ceros, el núcleo queda de 1 metro. Y el siguiente núcleo está en Barranca. Y entre los dos, vacío completo. Ajá, O sea que el núcleo es pequeñísimo, pero tiene una influencia tremenda, ¿no? ajá. ¿Quiénes son tus científicos admirados? ¿Quiénes son, digamos, tus ídolos dentro de la física nuclear? Einstein, evidentemente, me imagino, ¿o no? No, bueno, claro, Einstein, pero cada uno tiene sus preferidos más locales, ¿no? ¿Quiénes son los tuyos? Bueno, el doctor Víctor Latorre, que me introdujo en este campo, y en el mundo, Peter Brewster, una persona extraordinaria, que me invitó a Alemania porque respondí muy bien a una pregunta muy curiosa. Yo iba a Alemania a un congreso internacional donde estaban los tops del mundo. Yo era el único de país latinoamericano, pero con camiseta francesa. Ujú. Y el que iba a exponer en nuestro trabajo no pudo responder una pregunta, y él dijo increíblemente, el único que puede responder esto, o el mejor que puede responder, es Modesto Montoya. Yo estaba en el público, tuve que subir y explicar, no tuve tiempo ni siquiera para ponerme nervioso. Sí, y entonces expliqué, y este señor que era el chairman, Peter Brewster, me invitó a Alemania y participé con él y su equipo para producir el elemento más pesado que jamás se producía hasta ese momento, ¿no? El 108, y después ellos llegaron al 114. Yo no estuve en el momento culminante, pero participé en ese equipo que producía elementos pesadísimos, ¿no? Ujú. Incluso el más pesado se llama Darmstadtium, que es justamente el lugar donde estuvimos haciendo esas cosas. ¿Has estado en el acelerador de partículas? ¿Lo has conocido? Sí, sí, en Ginebra hemos pasado, ¿no? Mira, yo he estudiado física nuclear y física de partículas, y había que escoger entre la física nuclear y la física de partículas para ir al CERN. Ujú. Pero como te decía que yo no quería irme del Perú, cuando estuve allá quise venir lo antes posible y escoger una especialidad que podía continuar en el Perú. Y como en ese momento se hacía un reactor en Perú, dije, tengo que hacer cosas de reactor, no de acelerador. Si no, de Ya. repente habría tenido la obligación de irme por allá. De irte ahí a Suiza. Sí, pues porque yo soy doctor en física de partículas. ¿Son pequeños agujeros negros los que se crean ahí? Tan pequeños que no tienen ninguna trascendencia, o sea, No son peligrosos. no para nada, o sea, son ultramicroscópicos. Pero eso sí te puedo decir una cosa muy importante. Cuando estudiaba en los años 70 este tema, la gente ya pensaba que se estaba terminando el conocimiento, ¿ya? Y hoy, con descubrimiento incluso de la partícula de Dios, que le llaman, que fue predicha en los tiempos que estudiaba, El bosón de Higgs. decía, "Ay", se terminó de comprender eso y se descubre que en realidad solamente podemos ver
y detectar el 5% de lo que realmente existe. O sea que lo que tú observas alrededor tuyo, el universo, etcétera, es 5%, el resto es totalmente O desconocido. sea, nos estamos No perdiendo lo el podemos detectar. 95% de lo que pasa a nuestro Somos alrededor. totalmente ignorantes y esto nos hace recordar a todos a este filósofo griego Platón, ¿no? Que Ujú. dijo, solo sé que nada sé. Mientras más avanza, uno se siente Descubrimos más nuestra ignorancia también. exactamente, ¿no? ¿Ah? Eso además sirve de estímulo, de reto para seguir trabajando en ello, ¿no? La ciencia da miedo por algunos nombres a veces también. Yo he revisado algunas de las investigaciones en las que has estado. Investigaciones sobre la emisión de neutrones, sobre las mediciones de distribuciones de masa y energía cinética de los fragmentos de fisión. ¿Qué Ah, es bueno. eso? Lo que pasa es que cuando se fisiona el uranio en dos pedazos, emiten neutrones. Y una de mis contribuciones al conocimiento de este tema es que los físicos medían las energías y lo daban por hecho. Esta es la energía del fragmento, decía, ¿no? Yo hice un cálculo con computadora, simulación, que me tardaban días y días, ahora tardarían menos, ¿no? Que ellos no estaban midiendo lo que realmente era. Estaban midiendo en realidad algo como los desechos, Ujú. porque ya habían salido los neutrones antes, de modo que estaban estudiando, estaban basando su conocimiento en algo que no era real. La fisión tiene que estudiarse antes que salgan los neutrones. Y esto es justamente títulos tan complejos. Pero eso no es nada. Cuando hice mi tesis de maestría en la uni, ¿Cómo se llama? era de relatividad de Einstein. Y hasta ahora déjame acordar. Análisis cronométricamente invariante de la teoría unitaria del campo no simétrico. Es teoría de relatividad. Bueno, me quedé en la historia de tu vida en la central nuclear. Pocas personas saben que hay una pequeñísima... No es una central, ojo, hay que hacer la diferencia. Sí. Una central es como una central térmica, central a carbón, que produce electricidad, Sí. ¿no? Nosotros no producimos Lo que hay electricidad. aquí es Un reactor de un investigación. reactor El nuclear término pequeño. correcto es Sí. un centro nuclear. Centro nuclear es donde se estudia, se investiga, pero no se produce energía. Ujú. ¿Eso es Así, peligroso? No es peligroso. no, para nada. Mira, lo que pasa es que los soviéticos con esta cosa de Chernóbil Sí. no aplicaban ninguna regla de seguridad, era como andar en un taxi sin frenos, una cosa atroz. Pero la nuclear está recontra, súper bien conocido para que no haya problemas. Claro, nunca podemos decir que es cero, ¿no? Fukushima, tú sabes muy bien porque lo has estudiado, nadie podía prever pues un tremendo tsunami, imagínate Sí, que estaba calculado que fuera un terremoto de 8, no uno tenía de una 10. barra de, Sí. de 10, una barrera de 10 metros. O sea, eso ya, digamos, no se le puede echar la culpa a los japoneses, sino que son cosas imprevistas, pues. Pero dicho sea de paso, los muertos que pueden haber habido solamente por radioactividad, no sé, son muy pocos, ¿eh? Ujú. Tú mismo has estado allí y has recibido un pantallazo de rayos X, ¿no? Pero los miles de muertos son sobre todo el tsunami, el agua, Sí, eso, sí, ¿no? sí. A mí me salieron escamas. Bueno, Modesto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Casa Tomás. Ha sido un gusto. a ti, más bien quiero aprovechar para decirte que los científicos que están en el extranjero vienen todos los años, 2 veces en agosto y en enero, en el Ujú. Encuentro Científico Internacional, que es el único evento que debería costar $1000 y es gratuito porque lo organiza la UNI, Sí, tú Ricardo eres fundador Palma. de ese evento. Sí, sí, en tantas locuras que he tenido, hice eso. Como sabía que no iba a haber plata, lo formé de tal manera que sea autosostenible. Ajá. Y muchas gracias por Espero habernos que nos acompañado. visites. Ah, me encantaría, me da mucha curiosidad, claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche de descubrimientos, esta noche de ciencia, esta noche de experimentos. Anímese a hacerlo con sus hijos, anímese a experimentar. No le tengan miedo a lo desconocido, no le tengan miedo a la ciencia como nos lo ha enseñado esta noche Modesto Montoya. Nos encontramos el próximo domingo, permiso.